de la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Nos gozamos en la presencia de cada uno de mis hermanos en este lugar, gloria a Dios. Nos gozamos de verdad porque Dios es bueno. Nos gozamos porque nos ha dado fuerza para estar en este lugar. Y aunque hayamos venido con mucho cansancio, pues el Señor renueva nuestras fuerzas. Solo tenemos que creerlo, gloria a Dios. Y como siempre lo digo, esto es por fe. Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, amado Dios, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque como dice tu palabra, amado Santo, que donde están dos o tres en tu nombre, tú estás en medio. Pues creemos que tú estás en este lugar, amado Señor. Oh Dios mío de la gloria, yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Y que en esta noche cuando vamos a hablar de tu palabra, yo te pido, Señor, que tú, Dios mío, nos des entendimiento de tu palabra, Dios mío, de lo que tú quieras hablarnos en esta noche, Señor, que tu palabra pueda ser, Dios mío, de edificación a nuestros oídos, Dios mío de la gloria, que cada uno de nosotros podamos estar atentos a lo que tú tienes, Señor, a través de tu palabra, para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a hacer una meditación en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Mateo, o el Evangelio según San Mateo, sabemos que Mateo era uno de los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor llamó un judío, publicano, cobrador de impuestos. Uno de los tantos hombres que Dios le plació llamar para cambiarlo y hacer de él su siervo, gloria a Dios. Para hacer de él instrumento como cada uno de nosotros en esta noche. Así como Dios llamó a Mateo, como llamó a tantos hombres, un día nos llamó a nosotros también para que estuviéramos en este lugar y para que seamos portador de buenas nuevas, portador de buenas noticias, gloria a Dios. Y vamos a hacer, voy a estar hablando en el capítulo 4, pero voy a hacer un recuento desde Mateo 1, 23 en adelante, gloria a Dios. 1, 23, gloria a Dios. Mateo 1, 23. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. 1:23 y dice de la siguiente manera: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y este libro de Mateo, como el resto de los evangelios, habla desde el nacimiento del Señor Jesucristo en adelante. Pero tomemos en cuenta que para la venida del Señor Jesucristo en ese entonces, hubieron 400 y un poquito más de años donde el Espíritu Santo no se manifestó. Donde, mejor dicho, para aquel tiempo del Antiguo Testamento había profecía, ¿verdad? Dios, a través de los profetas, hablaba a su pueblo. Tomaba un hombre u otro, escogió muchos hombres con los cuales eran profetas, los cuales eran los vasos o los instrumentos, o era la voz de Dios en la tierra. 400 años. Suena como que rapidito, ¿verdad? Y cuando vemos las escrituras, cuando abrimos la Biblia y nos llegamos hasta el Antiguo Testamento y decimos, aquí termina el Antiguo Testamento, que sería el libro de Malaquías, y después pasamos una hojita y llegamos a Mateo, ¿verdad? Nuevo Testamento. Pero fueron 400 años de silencio. Y 400 años y pico son bastantes. Son varias generaciones
donde a lo mejor padres hablaban a sus hijos y le daban la palabra para que no se les olvidara. Pero para que no se olvide en todo ese tiempo y sin una manifestación de Dios, sin una voz de Dios, la cosa se pone bastante fuerte. Después aparece por allí Juan el Bautista, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo por ese tiempo. O mejor dicho, primero un ángel, el cual es el portador de buenas noticias a María y a Elizabeth, diciéndole que venía, que iban a ser el Mesías, que venía el Mesías. ¿Qué pasa? Que por allí se empieza a correr la voz, ¿verdad? Oye, María está embarazada, María no está casada, ¿qué pasaría por allí? Empiezan los comentarios, pero también había gente que estudiaba las escrituras, como los judíos, o muchos de los judíos, eruditos, maestros, gente que se encargaba de eso, de siempre estar escudriñando. Y cuando comienzan esa serie de acontecimientos, a muchos se les despierta la curiosidad y empiezan a averiguar que dónde tenía que nacer el Mesías, cómo tenía que nacer el Mesías, de qué mujer o de qué descendencia, todo. Y Mateo era un hombre recaudador de impuestos, un hombre que se encargó de que le dieron, vamos a decirlo así, una franquicia para sentarse en un lugar y empezar a cobrar impuestos a su propia gente, a los judíos y a todo aquel. Yo creo que casi nadie le tenía cariño, a lo mejor su familia, pero del resto nadie lo quería, porque era un hombre que lo que estaba pendiente de, deme, y quitarle los impuestos a la gente. Pero el Señor Jesucristo le agradó llamarlo y lo llamó y lo trajo a su camino. ¿Qué pasa? Que todo este libro de Mateo conseguimos de punta a punta, como digo yo, o como dicen muchos, que la Escritura dice, vamos a buscar una partecita por aquí, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros. Y allí vamos a caminar en ese libro de Mateo y vamos a ver en muchas oportunidades donde dice, para que se cumpliese las escrituras, para que se cumpliese la palabra. O sea, nada fue al azar. Ahí nada ocurrió al azar. No, le pusieron el nombre porque vamos a ponerle Jesús porque suena bonito, vamos a ponerle Manuel. No, todo fue dirigido por obra y gracia del Espíritu Santo, del Padre, gloria a Dios y a su nombre. Entonces, lo que quiero es, me gustaría que cada uno nos interesáramos, yo también, nos interesáramos. Hay veces que uno busca en las escrituras, oye, una palabra, ¿entiendes? Oye, algo que nadie haya dicho, que nadie haya tocado. Señor, revélame esa palabra a mí, una palabra que yo no la había oído en ninguna parte, pero es que Dios actúa como Él quiere. En la simpleza de su palabra conseguimos un mensaje a nuestras vidas. Lo importante es nuestro corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene. Yo leo las escrituras, me pongo a leer el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, y es el Evangelio, y es lo que uno aprendió, lo que yo oí en estos días cuando conocí al Señor, tenía yo 20 y pico de años, y bueno, y leí por ahí, leí el libro de Juan, el libro de Mateo, y aún lo sigo leyendo, y cada vez que lo leo, me deleito.
Ahora, vemos y hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo vemos cantidades de veces en películas, todos los años pasan el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se ve todo muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor Jesucristo nace y estaba muy pequeño, el ángel le dice a José, mira, toma a tu hijo y toma a María y váyanse a Egipto. ¿Por qué? Porque lo quieren matar, porque quieren matarlo. ¿Y qué pasa? Él pudo escapar con nuestro Señor, pero ¿qué pasó? Hubo una gran matanza, cantidades de mujeres o de familias de luto, porque sus niños fueron, se lo buscaron, se lo agarraron y los mataron como que si eran unos cerditos, unos cochinitos o cualquier cosa por el estilo. Hubo una gran masacre de niños. Y entonces uno cuando habla de las escrituras, del nacimiento de Jesucristo, y sí, el pesebre, y el montecito ahí bonito, fresquecito, y el animalito comiendo de allí, y entonces se pinta muy bonito. Pero de verdad que fueron muchas las cosas que ocurrieron allí. Eh, Aparece luego Juan el Bautista, ¿verdad? Preparando el camino para el mensaje que el Señor Jesucristo traía. ¿Qué decía? Lo mismo que dijo luego el Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto lo creen? El reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado aquí a la iglesia y se ha acercado al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Lo sentimos y si no lo sentimos le pedimos a Dios para que nos ayude a sentirlo. Que el reino de Dios, ¿verdad?, ha venido a nuestra vida y que ha venido a nuestro corazón. Mateo 3, 1 al 3. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos pues porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este hombre vino después de tanto tiempo, porque no habían para ese entonces una cantidad de hombres, de mujeres predicando. Eso es cuando comienza Juan el Bautista a hablar del Evangelio o de hablar de las buenas nuevas o de las buenas noticias. Él está rompiendo con los 430, 35 o X años de silencio. Nadie hablaba en las calles, ¿verdad? Como Juan el Bautista que empezó a hablar y hablar por aquí y por allá. A lo mejor la gente lo oía, aparte de que la vestimenta de Juan no era algo cotidiano, algo normal, sino estaba vestido extravagantemente y estaba dando ese mensaje. La gente pues lo veía como algo extraño, pero simplemente estaba preparando el camino. Y vemos también luego que agarran a Juan por allá y le cortan la cabeza y suena como que rapidito, ¡racta! Le cortaron la cabeza a Juan. Pero es que también fueron grandes acontecimientos. El Señor Jesucristo sabe que Juan está preso, se acerca para allá y empieza también su ministerio. Comienza el ministerio. En Mateo 4, 12 en adelante, 4, 12 al 25. Gloria a Dios. Como estoy leyendo varias partecitas, lo estoy llevando así un poquito apurado. Gloria a Dios. Perdón. Mateo 3, 1. Mateo 3, 13. Gloria a Dios. Vamos por ahí un momentico y vamos a hacer un paradito ahí. Dice 13, el bautismo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado. Era necesario que todo tuviese un orden. Y el Señor Jesucristo fue el primero que se sujetó a un orden, ¿verdad? Siendo de ejemplo para cada uno de nosotros, porque en el Señor
Todo tiene un orden y a su nombre. Gloria a Dios. Pero Jesús le respondió en el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan lo bautizó para poder comenzar su ministerio. ¿Sería que era necesario ser bautizado para comenzar el ministerio? Pues el Señor Jesucristo lo hizo. Se bautizó para luego comenzar con el ministerio. Gloria a Dios. Entonces, dice, tentación de Jesús, gloria a Dios, en 4:11, Mateo 4:11, estamos en el libro de Mateo. Gloria a Dios. El enemigo, el Señor, después de varios días de ayuno, como fueron 40 días y 40 noches, ¿verdad? Fue tentado por el enemigo. Pero ahora hagamos un análisis. 40 días, 40 noches. Un mes y 10 días, ¿verdad? Aproximadamente. Con mucha hambre. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de, aunque sea 7 días de ayuno, el hambre debe ser terrible. Yo no sé cuántos han hecho 7 días o un poquito más de ayuno. O sea, abstenerse de agua, abstenerse de alimento, mucha hambre. Y el enemigo viene a tentar al Señor. ¿Cómo lo tienta? Utiliza la palabra. Y el Señor, pues, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, el enemigo no encontraba cómo metérsele, ¿no? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a suponer que el Señor no hubiese tenido conocimiento de la palabra. Dice, oye, ¿verdad es? O si fuésemos nosotros, vamos a ponernos mejor nosotros en ese lugar, con mucha hambre, después de varios días de ayuno, y que el enemigo se le acercara a uno y le dijera, mira, si tú eres siervo del Señor Jesucristo, pues ora para que esas piedras se conviertan en pan. Como nosotros no tenemos conocimiento, a lo mejor decimos, pues sí, y empezamos a orar por esas piedras para que se conviertan en pan. Y cuando nos damos cuenta, estamos masticando piedra. Porque si la fe en el camino falla, vamos a masticar piedra. Porque no es eso, no es. O sea, el asunto es el siguiente: el enemigo va a utilizar todos los medios para engañarte. Al Señor trató de hacerlo, pero el Señor le refutaba por la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad y lo puso sobre un pináculo. Y ahí vemos la tentación que muchas veces hemos oído, ¿verdad?, del enemigo tratando de trabajar al Señor. ¿Qué pasó? Que el Señor tenía conocimiento de la palabra. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo nos defendemos? ¿Verdad? Si nosotros no tenemos ese conocimiento para pelear contra el enemigo y no sabemos cuáles son las armas que tenemos a nuestra mano, si yo, por ejemplo, no sé utilizar una máquina de soldar, por ejemplo, ¿no?, y me la ponen en mi mano para que solde unas columnas, una cuestión y yo no sé soldar, lo que voy a hacer es un desastre. Cuando le ponga soldadura a todo esto, el primero que va a venirse esto se te echa sobre mí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con unas armas que yo no las sé usar. Por eso, nosotros tenemos que escudriñar, ¿verdad?, leer y aprender. Es una necesidad, es una necesidad. Tampoco quiere decir que tenemos que convertirnos en unos eruditos, unos maestros de la palabra. Si Dios nos da, pues amén. Pero sí es bueno
por lo menos lo que son las promesas son muy importantes. Ahorita con el avance que hay, uno se mete en las escrituras o se mete de repente en el mismo teléfono y busca las promesas del Señor y ahí conseguimos una gran cantidad de promesas. Le podemos dar un buen uso a las tablets, al teléfono, incluso a YouTube y a todos esos canales. Y aprendemos y nos ayudamos, nos sentamos allí frente y empezamos a estudiar muchas cosas, porque si yo soy abogado, yo tengo que estudiar libros de medicina, ¿verdad? Perdón, de derecho. Y si yo soy doctor, pues tengo que estudiar libros de medicina. ¿Qué hago yo? Me preparo en la carrera que estoy ejerciendo. Ahora, nosotros cada uno de los que estamos aquí, a lo mejor tenemos otra carrera. Pero este camino que nosotros seguimos, tenemos luchas constantes, tenemos pruebas constantes. Hay un enemigo que está vivo, que sí existe, ¿verdad? Gracias a Dios que también nosotros tenemos al Espíritu Santo y a su nombre, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que el Señor Jesucristo prometió que nos dejaría, ¿verdad? Para que nos guiara a toda verdad. Por eso es necesario tener conocimiento de las Escrituras. Mateo se encargó de escribirle a los judíos. ¿Por qué? Porque cada vez que los judíos veían cualquier cosa, indagaban a ver si era verdad, a ver si el Mesías tenía que venir, dónde tenía que venir, cómo tenía que comportarse, y él se encargó de estudiar y después mandarle estas cartas. Averigua aquí. Y los mandaba para Isaías, y los mandaba para Ezequiel, y los mandaba para acá, y los ponía a escudriñar, y a su nombre. Así también tenemos nosotros que hacer cada día, escudriñar. Cuando yo conocí el Evangelio, se oía mucho diferentes versículos, ¿no? Y uno se los aprendía de memoria. Y había un versículo que yo siempre lo tenía presente que decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenemos que estudiar las Escrituras. Y cada cosa en su lugar. ¿Qué pasa? Que el Señor en ese momento le hablaba a los escribas y a los fariseos. Y no le estaba diciendo escudriñen las Escrituras. Le estaba diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí ellas dan testimonio de mí. Totalmente diferente, ¿no? Como cuando uno aprendió por allí, sin leer mucho las Escrituras, le decía, bueno, los ancianos, no todos, las ancianas, no todas, que decían, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no aparece en ninguna parte en las Escrituras. Pero uno se lo aprende y uno lo comparte y uno, bueno, eso se va. Sí, y bueno, a lo mejor no sé si todavía alguien por allí lo dirá, ¿no? Entonces, por eso es necesario escudriñar, y cuando uno ve cualquier cosa extraña, como yo mismo de repente estoy hablando aquí y ustedes están allí sentaditos y dice, ¿será que el hermano Gregorio está hablando coherencia o está hablando incoherencia? Vamos a ver. Y cada quien tiene su Biblia por ahí en la mano y su tablet y buscan a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Amén. ¿Cuántos están bravos? ¿Cuántos están contentos? Levanta la mano los que están bravos, pues. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando, eso es Mateo 4:12. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Por qué le resplandeció la luz? Porque el Señor Jesucristo era la luz. Amén. Y andaba iluminando el mundo. Gloria a Dios. Y estaba llevando la palabra. Y estaba sacando a la gente de su ignorancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el pueblo estuvo en cautiverio de los egipcios, ¿verdad? El pueblo del Señor agarraron malas prácticas, malas enseñanzas, malas cuestiones y salieron de allí, ¿verdad? De esa esclavitud, pero se arrastraron una gran cantidad de cosas malas que habían aprendido de los egipcios. Y después cuando llegaron por allá y que estuvieron esperando a Moisés y Moisés no bajaba rápido, agarraron un poco de oro del que el Señor le había permitido que se trajeran, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a un becerro. ¿Ah? Asimismo, después de esos 400 años, muchos de los judíos que pertenecían al pueblo de Dios se habían desviado. Y pues el Señor vino a salvarlo. Pero fíjense, otro análisis, ¿no? Que cuando el Señor iba a sacar al pueblo del cautiverio egipcio, el Señor le decía a Moisés, anda, dile que deje ir a mi pueblo, pero yo voy a endurecer su corazón para que no lo deje salir. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. También, cuando el Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo no vino a buscarnos a nosotros. Él no vino al pueblo gentil. Él vino al pueblo de Él. Pero ¿qué pasa? También Dios mete su mano para que la salvación llegue hasta nosotros, que ya estaba desde un principio por allí encaminada. Pero fíjese que dice que a los suyos vino Israel y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe le da la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos suyos. Entonces eso no nos pertenecía a nosotros, porque recuerden cuando aquella mujer agarró y necesitaba por allá del Señor, el Señor le dijo, no, lo siento, no es correcto darle la comida de la mesa de los señores, de la familia, a los perrillos, ¿verdad? Porque la salvación no era para ellos, no era para nosotros. Pero Dios endureció el corazón para que no aceptaran al Mesías, para que no aceptaran al Salvador, para que esa salvación pudiera llegar hasta cada uno de nosotros hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 4:12. Un poco más adelante. 17. Gloria a Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó el ministerio del Señor. Comenzó a predicar la palabra y a llamar, ¿verdad?, a la gente a la salvación, al arrepentimiento. Llamó por aquí a, gloria a Dios, en el 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y a Juan, cuatro de los discípulos. Casualidad, que los vio por allí cuando iba en camino. Oye, me parece bien estos hombres, ¿no? Nada que ver con lo que el Señor quería para ese momento. El Señor estaba buscando mano de obra calificada. Buscó unos pescadores, unos hombres que estaban acostumbrados a tirar las redes
y a sacar pescado y a vivir de eso. Y el Señor los llamó y le dijo, vengan, y lo voy a hacer pescadores de hombres. Oye, de pescador en el mar, ¿verdad? Y montar en una lancha, ahora a ser pescadores de hombres. Como que un contraste, ¿verdad? Y como sabemos de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido, Pedro era un hombre bastante tosco, ¿verdad? Un hombre no era de mucha palabra ni mucho bueno, pero Dios le plació. Los llamó y llamó a otros más. Y empezó a capacitarlos. ¿Cómo? Andaban con él para arriba y para abajo. Para donde ahí va el Señor, los llamó, esos hombres dejaron sus trabajos y se vinieron y siguieron al Señor. Y empezaron a aprender del Mesías. Andaban con él, comían con él, dormían con él y aprendieron el ministerio. Y el Señor los iba preparando y les decía, bueno, mire, tienen que prepararse porque yo ahorita estoy aquí con ustedes, pero yo no voy a estar toda la vida con ustedes, yo tengo que irme, pero tranquilo que yo les envío al Espíritu Santo, yo le voy a enviar a otro que se va a encargar de este negocio. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, y el Señor prepara esa gente y los encamina y anda con ellos, ¿verdad? Pero el Señor hace muchos milagros. Lo vemos aquí, dice, en el 22, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Le traían gente con todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Y los mandaba para su casa ya sanos, porque los sanaba. Y su fama pues iba creciendo. Pero, gloria a Dios, dice Juan 14, 12 al 14. Vamos a irnos hasta allí. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer, perdón, Juan 14 dije, ¿no? Ok, Juan 14, 2. Vamos a leerlo un poco más atrás. Dice, creedme que yo soy en el Padre, ese sería el 11, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria a Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que yo. Mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor comenzó su ministerio, ¿verdad? Cumplió con el ministerio. Preparó a hombres para que se encargaran del ministerio, ¿verdad? Los apóstoles que llamó, luego llamó a hombres y a mujeres, llamó a mucha gente porque Dios tampoco trabajaba solamente con hombres, ¿verdad? Las mujeres fueron las primeras que cuando el Señor Jesucristo resucitó, el Señor le dijo, epa, vayan y avisen allá que el Señor ha resucitado y a su nombre, que el Señor ha resucitado, gloria a Dios. Después que el Señor Jesucristo comienza ese gran ministerio de predicar la palabra, ¿verdad? De sanar y de libertar a mucha gente, cargaba con su gente que estaba aquí. A lo mejor Dios, el Señor no le decía, mira, háganlo ustedes, ¿no? Él dijo, cosas mayores que las que yo hago ustedes harán, porque yo voy al Padre. Harán. Era necesario, como él lo dijo, es necesario que yo me vaya.
Porque si yo me voy, el Espíritu Santo viene y toma las riendas del asunto. Entonces, era necesario que aprendieran primero de la palabra para que cuando fuesen allí a ir a hacer el trabajo, supieran utilizar las armas. ¿Cuáles son las armas nuestras para pelear contra el enemigo? Las escrituras. Porque las escrituras es la que nos dice cómo pelea el enemigo contra nosotros. Dice las escrituras que el enemigo se viste de ángel. No viene con cachos y con rabos y cuestiones como lo pintan por allí. Viene de diferentes maneras. Viene disfrazado de acuerdo a la debilidad de cada uno. De acuerdo a la debilidad de cada uno. A lo mejor a uno se le, al que es, o al que era, vamos a decirlo así, adicto al alcohol, se le disfraza de una botella, de una cerveza, de una cuestión, y la ve hermosa. A un hombre de una manera, a una mujer de otra, de acuerdo a la necesidad de cada, de acuerdo a la debilidad de cada quien. Gracias a Dios que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Ya no estamos solos. Antes peleábamos solos. Antes nos tocaba batallar solos, sin el Señor, porque no le conocíamos. Hasta que el Señor le plació llamarnos a sus caminos, ¿verdad? Y hacernos amigos de Él. Nos llamó y nos reconcilió con el Padre. Y a su nombre. Nos reconcilió con el Padre. Ahora caminamos con Jesús, caminamos con el Señor, caminamos con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos? Eso lo aprendemos a través de las Escrituras. ¿Cómo se mueve el Señor? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo nos capacita? ¿Cómo nos prepara? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Verdad? No dejando que ese viejo hombre se manifieste en nuestras vidas. Que si yo era como decimos nosotros, fosforito o delicado, ¿verdad? Ya yo no puedo andar, oye, que cualquiera me dice una cuestión y yo le salgo con una, ¿verdad? Una patada, una cuestión. Tengo que decirle que Dios te bendiga, chico, ¿verdad? Y darle bendición a la gente y darle palabra. Ya no podemos ser los mismos. Es más, ya no somos los mismos. Desde el momento que venimos al Señor ya no somos los mismos. Ya hemos cambiado. La Escritura dice que con Cristo estamos juntamente. Sí, con Cristo estamos juntamente crucificados. Si uno se descuida y se baja de la cruz, malo el negocio, ¿verdad? Malo, porque ahí vienen los problemas. Porque de repente el enemigo te dice una sola vez y ya. Y rapidito. Tómate una y ya. Eso no hace daño. Ajá. Y después te reconcilias, tranquilo. Pero después que yo o cualquiera, comete un error, entonces después viene el enemigo y se nos presenta como el acusador, ¿verdad? Y nos habla en la mente, no, listo, perdiste. Ya no sirve para nada, ya no eres digno. Ni te acerques, tú no eres digno de estar en esa iglesia, no te acerques para allá. Y ya uno, oye, ¿verdad, chico? Perdí todo el trabajo que estaba haciendo. Por ese motivo, es necesario que leamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque ella nos dice que esa sangre de Jesucristo está allí activa. Amén. Que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Amén. Que su sangre fue derramada por cada uno de nosotros.
y que a través de ella nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. La Escritura dice, y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Esta es la palabra de esta noche. Tenemos la necesidad de escudriñar cada día un poquito que estudiemos. Es más, a lo mejor si alguno no sabe leer o le fastidia leer, hay otra gente que estudia y que enseña. Cuando yo estoy allá atrás, trato de oír y de aprender de los hombres que se paran en este lugar, de las mujeres que se paran en este lugar y hablan de la palabra. Y uno oye y se lleva esa enseñanza para la casa. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que nos ayude a seguir adelante. Amén. Dios les bendiga.